En este episodio hablaremos de un tema bastante curioso. Existe una regla en Viernes Santo que pocos comprenden, pero que muchos siguen al pie de la letra. Siempre tapa a los santos. Dicen que durante este día espíritus de bajo astral, o incluso demonios, pueden poseer estas figuras como una forma de burla. ¿Te interesa el tema? Comencemos. Tengo para ustedes una historia muy fuerte que le sucedió a mi hermano allá por sus 16. Mi hermano se llama Emilio. En ese entonces era monaguillo, en la iglesia de nuestro pueblo, San Gregorio Astotoacan, un lugar tranquilo de Puebla donde las tradiciones todavía se respetan con miedo. Sobre todo en Semana Santa, mucho respeto. Aquí se cree que si no cubres los santos durante estos días sagrados, los demonios pueden poseerlos y usar su forma para manifestarse entre nosotros. Mi abuela lo repetía también cada año. Si no los tapas, vas a ver cómo lloran sangre, o algo peor. A Emilio, a mi hermano, esto le daba risa. Decía que eran cuentos de viejos, que los santos eran solo estatuas. Un Viernes Santo le estaba ayudando en la iglesia, y ya justo por ahí de las 8 de la noche el padre Eusebio le pidió un favor. Lo dejó encargado de la iglesia. Iba a estar cerrada, solo que quería que tapara de nuevo los santos, pues él iba a dar misa a una capilla cerca del centro. Ahí en la parte trasera del templo hay cuartitos pequeños con camas de cemento, donde los monaguillos o hermanas pueden dormir si se hace tarde. Emilio decidió quedarse, pero cometió el error de no cubrir los santos. Y esa noche, algo sucedió. Ya era pasada la medianoche. Afuera llovía fuerte y el viento se colaba por las ventanas. Emilio se despertó de golpe porque escuchó algo que lo dejó helado. Era un hombre llorando, pero no era un llanto común. Era quebrado, lleno de dolor, con suspiros profundos como si el pecho se rompiera por dentro. Pensó que era el padre que ya había vuelto, así que se levantó, tomó un cirio y salió al altar. Intentó prender las luces, pero los candelabros no encendieron. En el ambiente también se sentía algo raro, un olor muy fuerte a podrido, como carne mojada con tierra, extraño. Y al mirar al suelo, lo notó. Ahí había huellas de lodo. Venían desde la puerta y cruzaban hacia el altar. No era raro, había estado lloviendo, pero el padre siempre se limpiaba los zapatos antes de entrar. El llanto seguía más fuerte, doloroso. Emilio empezó a seguir las huellas, llamándolo. Padre, ¿está bien? ¿Por qué llora de esa manera? ¿Qué sucedió? Las huellas lo llevaron a la esquina izquierda del templo, junto a la imagen de San Sebastián Mártir, ese que tiene flechas clavadas en el cuerpo. Y ahí, justo donde las huellas terminaban, no había nadie, solo silencio. Pero el llanto ahora venía de arriba. Emilio alzó el cirio y lo vio. Aquel santo que siempre había estado ahí se estaba moviendo, y esa figura era quien lloraba. No lágrimas de agua, sino líquido espeso, oscuro, que caía desde sus ojos tallados. La boca se le abría como si gritara. La cara se le contraía como si sufriera. Era una estatua viva, una estatua poseída. Mi hermano al ver esto quiso salir corriendo. Se fue directo a la puerta que da a la calle, pero no abrió. Escuchó cómo alguien del otro lado la sostenía con fuerza. No lo dejaban salir. Y entonces, el llanto, aquel llanto se volvió un grito. Un grito de dolor que se volvió carcajadas. Una risa grave, gutural. Emilio cayó de rodillas intentando rezar, pero las palabras no le salían. Decía partes de oraciones mezcladas, frases sin sentido, como si algo le hubiera robado el idioma.
Quiso huir, pero escuchó un golpe en seco. Algo había caído, y después todo se volvió negro. Despertó en su cama, con el cuerpo empapado de sudor. Pensó que había sido una pesadilla hasta que el padre fue a buscarlo. Lo encontró callado, con la mirada ida. Le preguntó que qué había visto. Mi hermano le contó todo, pero le dijo que había sido un sueño. Sin embargo, el padre, en lugar de reírse, le dijo algo que nos marcó. No fue un sueño. Hoy en la mañana fui a la iglesia y estaban las huellas de lodo, las mismas que viste, y la imagen de San Sebastián cayó y se quebró en pedazos. Dijo el padre que lo que había pasado la noche anterior era una burla, que un demonio se había metido en el santo, y desde entonces nadie en mi familia deja descubiertos los santos. Audiencia, ¿qué opinan de este relato? ¿Habían escuchado esta regla? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Y ahora qué les parece si vamos a la siguiente historia, que es aún más aterradora? ¿Están listos y listas? Continuemos. Esto que les voy a contar lo relató hace años un amigo de mi papá. Ocurrió en el año 2000, un Viernes Santo. Él y su novia vivieron algo que hasta la fecha les cuesta poner en palabras. Su nombre es Toño, y en ese entonces tenía como 23. Vivía en un barrio tranquilo del Estado de México. Ahora y antes aún es común ver altares con santos afuera de las casas, y especialmente en Semana Santa están decorados. Cuenta que por donde tenía que pasar para su casa había una casita, donde tenían un pequeño altar con un San Francisco de Asís, de aproximadamente 2 metros. Mi papá veía cómo él siempre se persinaba cada que pasaba por ahí. No había día, no había momento en que no lo hiciera. Era por respeto. Aquel Viernes Santo, Toño salió con su novia al centro. Cenaron, caminaron un rato y ya de regreso, a la medianoche, ellos venían platicando por la calle de siempre. La noche estaba callada y las lámparas del alumbrado público parpadeaban un poco. Todo se sentía más vacío de lo normal. Cuando iban pasando por la casa del altar de San Francisco, escucharon un sonido suave, apenas un susurro. «Ch, ¡Ey! Vengan», les dijo una voz de hombre, rasposa pero suave, como si viniera de alguien acurrucado. Al voltear lo vieron. Era un hombre sentado en la banqueta, en cuclillas, con la cabeza agachada entre las rodillas, al lado del altar. Él vestía una túnica marrón oscura, con un cordón blanco atado en la cintura. Sus pies estaban descalzos, pero limpios. No parecía un indigente. Toño pensó que tal vez estaba malherido aquel hombre. La calle estaba mal iluminada, así que no se le notaba bien el rostro. Su novia dudó y lo jaló un poco. Le dijo que se fueran, que se alejaran. Pero no podían dejarlo así. Entonces se acercaron. Al estar ya cerca de aquel hombre, notaron que medía tal vez 2 metros. Y fue entonces que comenzaron a notar cosas raras en él. Primero, la tela de la ropa no se movía con el viento. Era rígida. Segundo, se notaba que brillaba aquel hombre. Y tercero, también notaban un aroma a incienso quemado. Cuando estaban casi a unos pasos de aquel hombre, él susurró: «El padre me ha abandonado». Comenzó a reírse bajito, pero se escuchaba como si tuviera varias gargantas a la vez. Por momentos era aguda su voz, casi chillona, pero luego se volvía grave. Toño y su novia dieron un paso hacia atrás y entonces aquel hombre levantó el rostro. Su cara no era una cara de humano, era de porcelana. Era el mismo santo que debería estar en el altar al lado. Tenía cuarteaduras por todos lados y se dieron cuenta que el altar estaba vacío.
Ese San Francisco al que todos se persinaban se había bajado solo aquella noche. Toño la jaló del brazo a su novia con fuerza y se echaron a correr. No voltearon, no quisieron saber si lo seguía o simplemente desaparecía ahí. Esa misma noche no pudieron dormir. Al día siguiente pasaron por la casa a plena luz del día. Y el santo ya estaba en su lugar, como si nada le hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Ya no brillaba como antes, y su cara, aunque igual, parecía tener más grietas que antes. Cuando se lo contaron al dueño de la casa, este ni siquiera les creyó. Les dijo que estaban borrachos ese día o que estaban locos. Muchos creen esta historia y muchos no. Mi papá sí lo cree, pues él tiene la creencia de que en viernes tienes que tapar a tus santos. Yo invoqué a las ánimas del purgatorio y me arrepiento. Me llamo Sofía, y si estás escuchando esto, solo te pido que jamás hagas lo que yo hice. Desde pequeña escuchaba historias de mi abuela sobre las ánimas del purgatorio. Decía que si las invocabas con fe a las 3:30 de la tarde, un Viernes Santo, podían protegerte, concederte milagros. Pero había una condición en pleno ritual. No tenías que abrir los ojos mientras ellas estaban presentes. Hace un año lo hice, es muy reciente. Estaba pasando por una etapa difícil. Acababa de perder mi empleo, me habían asaltado y sentía que todo me salía mal. Recordé lo que decía mi abuela y busqué el ritual. Ese día apagué todas las luces de la casa, me encerré en una de las habitaciones del segundo piso, puse una mesa en el centro, al frente una silla vacía, encendí 7 velas blancas, una por cada ánima que pensaba llamar. Cubrí las ventanas con mantas negras, coloqué el Antiguo Testamento abierto en la primera página, como indicaba la oración. Me senté, respiré profundo y recité la oración para las ánimas y comencé a invocarlas. Todo mientras tenía los ojos cerrados. Apenas terminé la frase de la oración cuando escuché la silla arrastrarse al frente de mí. Alguien se había sentado. El aire se volvió helado. La piel se me erizó, no podía abrir los ojos, lo sabía. Así era el procedimiento. Pero sentía su presencia. No saben cuánto me costó hablar, pero terminé mi petición. Les pedí que me cuidaran, que me alejaran la mala suerte, que me dieran fuerza. Cuando terminé sentí que aquella presencia se levantó de la silla. El crujido del rechinido de la silla volvió. Y después pasos a alejarse. Me quedé en silencio total durante 1 minuto. Abrí los ojos, las velas estaban apagadas. Eso significaba que me habían escuchado. Y sí, me escucharon, pero no fue como yo esperaba. La primera noche después del ritual, regresé del trabajo a eso de las 10. Vivo sola en una casa de 2 pisos. Me serví un plato de cereal. Me senté a cenar, pero olvidé lavarme las manos. Dejé la cuchara dentro del plato y fui al baño. Y mientras estaba lavándome las manos, escuché un tintineo, como si la cuchara golpeara el plato. Me asomé, y la cuchara se estaba moviendo sola. Primero lentamente, dando vueltas en el plato y luego más fuerte. Comenzó a girar sola hasta que de pronto salió volando, estrellándose contra la pared. Me congelé, pero traté de calmarme. Pensé, son las ánimas jugando conmigo. La segunda aparición ocurrió 2 días después. Era madrugada. Me desperté temblando, sentía un frío insoportable. Me di cuenta de que la cobija estaba en mis pies. La jalé creyendo que dormida la había empujado. Me tapé de nuevo. Pero entonces, mientras me estaba quedando dormida, sentí como alguien me la comenzó a quitar, poco a poco,
deslizándola sobre mi cuerpo. Desperté completamente y lo vi. Parecía un anciano, flotando de cabeza en la esquina de mi cuarto. Al verlo me tapé completamente con la cobija, apenas dejé un huequito para respirar. Me estaba muriendo del miedo. Temblando me armé de valor, me levanté y prendí la luz. Volví a mirar y no había nadie, pero algo más pasó. La chapa de la puerta giró sola, y la puerta se comenzó a abrir lentamente. Se abrió en su totalidad. Toda la casa estaba a oscuras. El pasillo negro, no se veía nada. La tercera aparición fue igual en la madrugada. Desperté y sentí que había olvidado algo importante, algo que tenía que recordar pero no podía. Comencé a tener una angustia inexplicable, como si alguien me estuviera susurrando una palabra en el oído una y otra vez. Me sentía extraña, como si yo no fuera yo. Me vi al espejo y no me reconocía. Mis ojos no eran los mismos. Era como si yo no tuviera alma. La cuarta noche fue la peor. Me despertaron unas respiraciones, muchas, agitadas. Abrí los ojos y estaba rodeada de personas. Todas estaban rodeando mi cama. Todos eran pálidos, sucios, hombres, mujeres, con el cabello largo enmarañado. Ellos estaban cerca de mí. Podía oler su aroma. Olían muy mal. Con total honestidad, parecían haber salido de sus tumbas. No gritaban, solo respiraban, me miraban. En ese momento sentí un miedo que jamás había sentido. Uno de ellos, quien estaba de cuclillas a los pies de la cama, comenzó a subir. Ahí me desmayé. Al despertar, me di cuenta que ya era noche. Había pasado más de 15 horas, dormida o desmayada. Sin pensarlo, empaqué todo y me mudé. Pero los sucesos continuaron. En cada casa, cada vez que cerraba los ojos, los veía, en los espejos, en los sueños, incluso en los reflejos de las ventanas. Ahí estaban. Yo no dormía, no comía, me enfermaba todo el tiempo. En pocos meses me veía fatal. Estaba bajando muy drásticamente de peso. Mi familia estaba preocupada por mí porque no sabían si iba a vivir. Una tía me llevó con un santero. Él me dijo algo que nunca voy a olvidar. No fueron las ánimas del purgatorio los que vinieron. Las verdaderas no bajan a este mundo por capricho. Tú abriste una puerta y dejaste entrar a los que estaban esperando un cuerpo vacío. Es decir, aquellas ánimas, aquellas almas en pena me querían llevar. Meses de limpias, de oraciones, de rituales. Poco a poco empecé a sentirme más viva, menos vacía. Pero aún hoy, a veces cuando la casa está en silencio, escucho pasos, o mientras duermo, siento que alguien se sienta en la cama. Quienes escuchen esto no repitan mi error. Las ánimas no son un juego, y lo que entra no siempre se va. Les mantendré al tanto de lo que suceda. Buenas noches a todos. Audiencia, ¿qué opinan de estas historias? ¿Alguna vez habían escuchado sobre esta extraña creencia de cubrir los santos? Déjame tu comentario, me gustaría leerlo. Y si te gustan este tipo de relatos, deja tu like, comparte y suscríbete y activa la campanita, pues cada semana subo 3 episodios nuevos, siempre a las 10 de la noche. Y bueno, mi nombre es Santiago, y nos vemos pronto en un nuevo video. Chao.